Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Muy buenos días. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos a tu programa Lecciones de Vida, el espacio donde cada sábado repasamos y estudiamos nuestra lección de escuela sabática. Lecciones de Vida, recuerde, llega a ustedes gracias a la bendición de nuestro Señor y también con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos entonces a Lecciones de Vida a través de Vida 104.1 FM. Qué gusto saludarles a través de este formato que ahora tenemos a través de esta nueva edición, a través de este nuevo diseño y poder compartir juntos el estudio de la palabra de nuestro Señor. Recuerde que ya estamos haciendo todos los ajustes para entonces ahora en este nuevo diseño, Lecciones de Vida, va a llegar a ustedes todos los días. Todos los días vamos a encontrarnos para el estudio de la palabra del Señor. Bien, la lección que nos ha ocupado durante esta semana es la lección número 4. Dios es apasionado y compasivo. El versículo de memoria, un texto muy interesante y muy importante porque lleva un contexto de amor de amor del Señor, de bondad del Señor, de compasión, de fidelidad, de todo lo que tiene que ver con ilimitado e infinito amor de Dios para con cada uno de nosotros. Lo encontramos en Isaías 49, versículo número 15. Dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Así que, apreciados hermanos, creo que es importante nosotros, en el contexto de lo que estamos estudiando, comprender y entender que el amor de Dios es grande, maravilloso y que por encima de nuestras filosofías, nuestros paradigmas, por encima incluso hasta de cualquier situación que podamos vivir, allí está el amor de Dios, más que el amor de una madre. Imagínese usted, y si nosotros comparamos en ese contexto, en este contexto real, en esta realidad que nosotros vivimos, el amor de una madre es algo único, pero por encima de todo eso está el amor del Señor. Bien, antes de comenzar entonces a desglosar y a recordar y a reafirmar cada una de las ideas que nos presenta la lección, para poder entonces ampliar y poder consolidar el estudio de esta semana, vamos entonces a orar. Así que donde estás allí, te pido que por favor tengamos esa actitud de reverencia para comunicarnos con el trono de la gracia. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, estamos agradecidos, Padre Celestial, a ti por tu amor, por tu bondad y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Pedimos, Señor eterno, tu bendición en esta mañana y al estudiar tu palabra, pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Dirígenos, bendícenos, guíanos. Gracias, Señor, por tu amor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, un punto central que debemos tener en cuenta o una idea central que debe de servirnos también como base para entender lo que la lección presenta, es que definitivamente Dios siente una profunda compasión y amor por cada uno de sus hijos, por su pueblo. En ese contexto, entonces, mis queridos hermanos, la lección de esta semana abordó el amor profundamente emocional y compasivo de Dios, ilustrado, ¿no?, a través de algunas metáforas como el amor paternal, el amor maternal. Y fíjense que Dios no solo nos cuida con ternura, sino que también experimenta pasiones y emociones que reflejan entonces su compromiso con nosotros. Y este amor entonces es constante y inagotable. Nunca se agota por ningún tipo de situación o contexto. Si pudiéramos elaborar entonces un esquema rápido que nos ayude a comprender más la lección, tenemos primero a qué se puede comparar el amor de Dios. En este punto vamos a hablar acerca y vamos a hacer una comparación del amor de una madre y vamos a ver que por encima del amor de una madre está el amor del Señor y vamos a ver un concepto bien interesante que se nos presentó en la lección y es esas entrañas conmovidas. ¿Qué significa ese concepto? También vamos a responder otra pregunta
cuán compasivo y misericordioso es Dios. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de la compasión de Jesús, cómo se reflejó, cómo se mostró, y un asunto que también debe de ser presentado en nuestra vida. Y así, entonces vamos a concluir cómo es el amor de Dios, y también vamos a resaltar un punto interesantísimo, y es, ¿puede tener celos el Señor? Y creo que todo esto debemos hablarlo desde un ángulo correcto. Recuerde que no vamos a humanizar al Señor, no, vamos a hablar entonces en el contexto de lo que significa el amor de Dios en todo el sentido que éste puede expresar. El amor de Dios, entonces, apreciados hermanos, como el de nuestros progenitores, pues tiene, ¿no?, fuertes aspectos emocionales y efectivos. Fíjense que el primer punto que nos toca la lección es que nos habla y nos muestra acerca de que el amor de Dios es más que el amor de una madre. Creo que cuando nosotros hablamos de niveles de amor, si podemos nosotros utilizar esa clasificación, encontramos que por encima de cualquier tipo de experiencia o manifestación de emoción, sentimiento que pueda existir en este mundo, pues se encuentra el amor de una madre o de un padre por un hijo. Y la Biblia definitivamente utiliza estas formas o estas imágenes para mostrar la relación y la asombrosa compasión de Dios por las personas, ¿no?, haciendo hincapié sobre todo en el hecho de que la compasión de Dios es exponencialmente superior incluso a la expresión humana más profunda que pueda existir. Para eso vamos a leer algunos textos de la palabra del Señor para poder comenzar a entrar entonces aquí en lo que nos presenta la lección y poder ampliar y poder ir ampliando y poder entonces ir comprendiendo más acerca de esto que es el amor del Señor. Salmo 103, versículo número 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Isaías 49:15 dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y un texto que me gusta muchísimo, Jeremías 31:20, dice: no es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Es interesante que estos textos nos hablan acerca de cómo el amor de una madre está por encima, ¿no?, de todo cualquier tipo de emoción que los seres humanos puedan sentir. Pero fíjense que en el contexto de Isaías 49:15 se puede entonces presentar, apreciados hermanos, la opción de que el amor de una madre también pudiera olvidarse de su hijo. Pero la pregunta entonces aquí sería: ¿se puede olvidar Dios de nosotros? ¿Se puede olvidar el Señor de nosotros? ¿Qué cree usted? Bien, dejamos entonces en el segmento anterior una pregunta, ¿no? ¿Se puede olvidar Dios de nosotros? ¿Se puede olvidar el Señor de uno de sus hijos? Allí la expresión para hablar de compasión es un término que debemos tener en cuenta, un término interesante, y es el término raján. Y raján se refiere entonces a ese amor que nace de dentro de nuestras entrañas, es decir, algo que se mueve, algo que nos lleva a tomar decisiones correctas, algo que nos lleva incluso a pelear, a luchar, a alcanzar para poder tratar, ¿no?, de manifestar ese amor. Este término rajam deriva de rehén, y rehén tiene que ver con el útero maternal. Ahora, fíjense, cuando uno habla del útero y donde está ese niño que se va formando, creo que no existe otro lugar donde pueda manifestarse amor, ¿no?, y de manera infinita, porque allí la madre cuida, protege, da ese amor a ese niño que se está gestando. Pero entonces la palabra del Señor nos muestra que por encima de eso que nosotros podemos considerar como un gran amor, también entonces podemos ver el amor del Señor. El amor de Dios que se conmueve, el amor de Dios que se mueve, el amor de Dios que se acciona, la misericordia de Dios que definitivamente llega y alcanza nuestra vida para que nosotros entonces podamos tomar decisiones correctas. Alguien utilizó una expresión, una emoción visceral, para mostrarnos acerca de cómo el amor de Dios entonces puede moverse
completamente para que podamos nosotros entonces entender hasta dónde llega su amor por cada uno de nosotros. Y aquí entonces surge un punto bien interesante, porque el ser humano hoy en día, mis queridos hermanos, pareciera, ¿no? Como que definitivamente se olvida de que hay un Dios grande en los cielos que le ama. Un Dios que por encima de cualquier situación está dispuesto a ayudarnos a transformar y definitivamente a cambiar por completo nuestra vida. Ahora, es interesante que una madre siempre verá a su hijo como ese pequeñito, como ese que necesita cuidado, como ese que necesita que se le ayude. Entonces, podemos nosotros también afirmar que aunque muchas veces nos equivocamos y aunque muchas veces podemos desobedecer al Señor, como quizás ocurre a menudo, somos nosotros preciosos para Él. Somos nosotros de gran valor para Él. Se deleita en nosotros. Él nos recuerda constantemente y sus entrañas se conmueven por nosotros. Es decir, el Señor está dispuesto a siempre hacer todo para poder alcanzarnos. Pero recuerde un detalle muy interesante. Todavía tenemos gracia. Un día la gracia ha de culminar y un día la gracia se acabará. Entonces, ese día, pues ya los seres humanos no podrán, ¿no?, experimentar ese amor de Dios. Así que creo que esto debe de llevarnos definitivamente a reflexionar y a decir, entonces, hoy debo de tomar decisiones de vida eterna. Entonces, en ese contexto de ese amor que conmueve, de ese amor que se mueve para alcanzar nuestra vida, tenemos un texto bien interesante en el libro de Oseas, capítulo número 11, versículo número 8. La parte final dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Cuando Dios habló al profeta Oseas, él usó un lenguaje definitivamente eminentemente humano. El corazón me da vuelcos, dice Oseas 11:8, la nueva versión internacional. El corazón me da vuelcos y se conmueve las entrañas. Y luego entonces describe allí en Oseas 11, versículo número 3, Oseas 11, versículo número 4, Oseas 11, versículo número 2 y 7, describe entonces a Efraín, palabra utilizada para describir al pueblo de Dios, palabra utilizada para describir a aquellos que en ese contexto servían al Señor y eran parte del pueblo del Señor, como ese pequeñito que Dios toma de su mano y lo lleva. Ese pequeñito que Dios le conduce, ese pequeñito de que Dios le guía a dar sus primeros pasos, incluso que le atrae con cuerdas de amor y que lo alimenta, a pesar de que se revela continuamente. A pesar de eso, el Señor pues sencillamente quiere lo mejor para su pueblo y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Ese Dios, entonces, apasionado, ese Dios que se conmueve, ese Dios que se llena de compasión, ese Dios que nos ama, ese Dios que está dispuesto a alcanzarnos, es el mismo Dios que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y para darnos vida eterna. Ese Dios que le dolemos, apreciados hermanos. Ese Dios que le duele el corazón cuando nosotros hacemos algo que no está bien o cuando decidimos separarnos de Él, ¿no? Entonces, fíjense que allí en el día lunes se nos hablaba acerca de la fidelidad de Dios en todo el contexto de su palabra y se nos mostraba cómo el Señor tiene esa compasión para entonces clamar a nuestra vida para que nosotros podamos escuchar su voz. Se utiliza el término clamar. El término clamar se presenta, ¿no?, en esa compasión que nace de alguien que ama a otro ser y quiere evitar el daño de esa persona. Y la ilustración que se coloca es muy interesante porque se utiliza Primera de Reyes 3, versículo 26, donde ocurre el incidente donde dos mujeres van ante Salomón diciendo que el hijo que estaba allí era de ellas. Una se había quedado dormida sobre su hijo, el niño había muerto y quería quitarle el hijo a la otra. Y entonces ella decía que ese era su hijo y Salomón, de una manera muy sabia, dice, bueno, tráiganme el niño. Tomó el niño, tomó una espada y dijo, bueno, vamos a picarlo entonces por la mitad y le damos cada uno la mitad. Una dice, por mí lo pueden picar y la otra sencillamente clama y grita diciendo, no le hagan daño al niño, désenlo más bien, pero no le hagan daño a mi hijo. Y Salomón entonces entiende, ¿no?, que el hijo era de esa mujer. Ahora, esto nos enseña a nosotros la realidad del amor del Señor. El Señor está dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos, a dirigirnos, a guiarnos, pero Dios espera también, mi querido hermano, que nosotros podamos responder a ese amor. Y por encima de las circunstancias que nosotros podamos enfrentar y podamos vivir, Dios quiere
cambiar nuestra vida, amarnos y manifestar su misericordia a cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros al amor del Señor? A ese amor que se mueve para darnos salvación y para darnos vida eterna. Pero la lección no queda allí solamente. Ahora nos habla acerca de cómo ese amor se manifiesta en Cristo Jesús. Ya hemos visto cómo en el Antiguo Testamento vemos, ¿no?, manifestarse el amor del Señor a través de diferentes figuras. Pero ahora entonces la lección nos ubica en el contexto del Nuevo Testamento. Y allí se utiliza también el mismo tipo de imágenes que ya hemos visto para describir la compasión del Señor. Fíjense cómo el apóstol Pablo se refiere al Señor como el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Además de eso también se explica, y Pablo lo afirma en Efesios 2:4, que Dios es rico en misericordia y redime a los seres humanos por su gran amor con que nos amó. Y entonces también se utilizan algunas parábolas donde Cristo, ¿no?, habla acerca de cómo el amor de Dios se manifiesta, la compasión del Padre está allí para entonces alcanzar nuestra vida. Entonces, los evangelios muestran diferentes ejemplos acerca de cómo el Señor, a través de Cristo Jesús, manifiesta su compasión para con cada uno de nosotros. Marcos 1:41 nos habla acerca de que Jesús tocó al leproso porque tuvo misericordia de él. Lucas 7:13 nos describe cómo Jesús detiene la profesión fúnebre de Naín porque se compadece de aquella mujer que había quedado viuda y sin hijo. Y entonces él trae bendición a su vida resucitando a su hijo. Mateo 14:14 nos habla acerca de cómo se compadeció Jesús de las multitudes que le seguían. Mateo 15:32 nos habla acerca de cómo se compadeció Jesús por los 5,000 que no habían comido aún. Y usted conoce cómo el Señor manifiesta su misericordia al dar alimentos a todo este grupo de personas. Y también la Biblia en Mateo 20:34, entre otros textos, nos muestra cómo se compadeció Jesús de los ciegos. Y también Mateo 23:37 nos habla, ¿no?, acerca de cómo Jesús se compadece de Jerusalén y le entristece el rechazo. Incluso clama, ¿no?, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Pero sin duda alguna, mis queridos hermanos, la manifestación más maravillosa y la manifestación más gloriosa del amor del Señor es en la cruz del Calvario, donde el Señor allí manifiesta su amor pleno para con cada uno de nosotros, dando apertura a ese camino que si los hombres deciden, que si usted y yo decidimos entonces por Cristo Jesús, en Él podemos alcanzar salvación y en Él podemos alcanzar vida eterna. Pero es un asunto de decisión. El amor de Dios está allí. El amor de Dios está presente. Dios manifiesta su amor, su justicia. Incluso si nosotros hacemos un ejercicio, pues diariamente, ¿no?, el Señor manifiesta su amor para con cada uno de nosotros. Diariamente el Señor nos da vida, nos da aire para respirar, nos da la luz del sol, provee alimentos, nos guarda, nos protege, nos bendice, tantas cosas que el Señor hace por usted y por mí. Estoy seguro que son quizás infinitos los testimonios y muchos los testimonios que pudiéramos presentar. Pero el punto es, ¿qué decisión estoy tomando yo para entonces vivir en esa experiencia de lo que significa recibir el amor de Dios para que sea real y pleno en cada uno de nuestros corazones? Entonces, hasta aquí, ¿qué nos ha enseñado a nosotros la lección? Primero, el amor de Dios se nos presenta como amor paternal y maternal, hablándonos acerca de la profundidad del amor de Dios por cada uno de nosotros, que supera este tipo de amor, ¿no? Salmo 103, versículo número 13 dice, como el Padre se compadece de sus hijos, el Señor se compadece de los que le temen. Interesante texto, de los que le temen, los que le obedecen, los que viven conforme a su voluntad. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49:15. Eso nos indica a nosotros que tenemos esperanza, podemos estar seguros de ese mensaje de salvación para nosotros en nuestra vida. Y entonces podemos afirmar que la compasión de Dios es más profunda que el amor de una madre y constante como el de un buen padre, y supera incluso todo esto. Ahora, hemos visto también entonces cómo la compasión se manifestó, el amor pleno de Dios se manifestó en el sacrificio de Cristo Jesús. Allí Cristo Jesús mostró la compasión divina y el amor del Dios
eterno. Jesús se compadece entonces de cada uno de nosotros y Él desea poder aligerar nuestra carga, Él desea ayudarnos, Él desea guiarnos, Él desea bendecirnos. Y aquí, apreciados hermanos, entonces podemos ver nosotros, podemos comprender lo grande y lo maravilloso del amor del Dios eterno, lo grande y lo maravilloso del amor del Señor. Ahora, aquí hay un punto que particularmente esta semana me puso a pensar y yo decía, ¿cuántas veces nosotros al día o de qué manera lo hacemos, hablamos acerca del amor del Señor? En una oportunidad estaba en casa de un pastor amigo y antes de salir a hacer las tareas que tenemos que hacer, él hizo una oración y me llamó la atención que él decía, ayúdanos hoy a recordar siempre tu amor y también a manifestar tu amor. Y traigo a colación estas palabras porque definitivamente creo que nosotros hoy estamos llamados, mis queridos hermanos, a manifestar el amor del Señor. Muchas personas afuera no conocen el gran amor de Dios, no conocen el amor compasivo del Señor, no conocen que en Cristo hay esperanza, no conocen que en Cristo hay salvación. Entonces, el mundo hoy necesita obreros que trabajen como Cristo por los que sufren y pecan. En efecto, hay una multitud que alcanzar. El mundo está lleno de enfermedad, sufrimiento, angustia y pecado, y está lleno de los que necesitan ser atendidos, los débiles, los desvalidos y los ignorantes y los degradados. Ellos allá afuera necesitan conocer del amor del Dios Todopoderoso, pero para eso nosotros necesitamos entonces vivir en esa experiencia de amor verdadero y permitir, apreciados hermanos, que el Señor sea pleno y completo en nuestra vida. Entonces, cuando mi vida esté cimentada en ese amor y cuando esté viviendo en esa experiencia, en medio de la angustia, en medio de las luchas que no van a faltar, voy a tener esperanza de salvación, voy a tener esperanza de vida. El Señor va a fortalecer mi vida, me va a ayudar a vivir conforme a su voluntad y voy a entonces hacer un testimonio vivo para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Ahora, la pregunta que surge aquí es, ¿estamos nosotros dispuestos a permitir que ese amor pueda transformar y cambiar mi vida y convertirme yo en un siervo útil para la gloria y la honra del Dios eterno? ¿Estoy yo dispuesto a vivir en esa experiencia? Recuerde, estamos hablando de salvación y de vida eterna, porque al vivir en el amor de Dios, esa experiencia entonces es real y plena en cada uno de nosotros y seremos testigos del amor de Dios para este mundo que perece. Ahora la lección toca un punto muy interesante. La Biblia nos habla de el Raúm, que en hebreo es el Dios compasivo. La Biblia nos habla del Shaddai, que en hebreo es el Dios que provee. La Biblia nos habla de Adonai. La Biblia nos habla del Dios Todopoderoso. Pero fíjense que también nos encontramos un término interesante, el Kenat. El Kenat, el Dios que es celoso. Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, es Dios celoso, el Kenat. Ahora, ¿cómo podemos nosotros encontrar armonía en esta expresión cuando estamos hablando del amor y la justicia de Dios? Y cuando entonces en 1 Corintios capítulo número 13, versículo número 4, tenemos una declaración como que el amor no es celoso. Y también podemos encontrar en otros pasajes de la Biblia donde se muestran que los celos no son algo bueno. Bueno, definitivamente cuando hablamos de los celos de Dios, a veces estamos o podemos llegar a malinterpretar este término. Si bien es cierto, cuando hablamos de celo, pues estamos hablando de envidia, de emociones negativas, de rabia, de frustraciones y un sinfín de asuntos. Pero ese no es el caso de nuestro Señor. El celo de Dios, apreciados hermanos, no es como nuestro celo, y eso debemos de dejarlo muy en claro. Estamos hablando entonces acerca de ese Dios que definitivamente espera que nosotros podamos darle a Él toda la gloria y la honra porque Él la merece. Permítanme darles un ejemplo bien interesante. La pareja, el esposo y la esposa. La esposa requiere y espera y debe de tener toda la atención de su esposo. El esposo requiere
y debe de tener toda la atención de su esposa. Es decir, si hay palabras bonitas que el esposo va a pronunciar, deberían de ser dirigidas a su esposa. Si hay palabras bonitas que la esposa va a pronunciar, debería de ser dirigidas a su esposo. Y creo que usted me entiende el contexto en el cual le estoy hablando. Ahora, imagínese por un momento que los dos, esposo y esposa, van caminando. Entonces el esposo ve otra dama y quiere proferir a esa dama, que no es su esposa, las mismas palabras que él utiliza para su esposa. La esposa sentiría celo, ¿verdad? ¿Por qué sentiría celo? Primero, porque él es su esposo. Y él es el que debe de ser considerado con ella, darles palabras de amor, darle palabras de respeto, y siempre son esas palabras de emoción, de amor para ellas exclusivamente. Es decir, el esposo es exclusivo de ella, la esposa es exclusiva de él. Entonces, cuando hablamos del Kenat, apreciados hermanos, cuando hablamos del Kenat, estamos hablando de que Dios espera de nosotros, exige de nosotros y requiere de nosotros todo lo que tiene que ver con la adoración. No podemos nosotros entonces decir, yo creo en Cristo Jesús, yo guardo el sábado, yo obedezco al Dios eterno, yo obedezco al Dios verdadero, pero entonces le doy pleitesía a otros dioses, con D pequeña. Recuerde que Dios es el único Dios. Por encima de Él no existe nada, porque Él es el Dios eterno, el Todopoderoso. Entonces nosotros pretendemos dar la adoración a otra cosa o a otro asunto que no compete. Segunda de Corintios 11:2, mire este texto. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Salmo 78:58, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Estos textos son bien interesantes porque nos muestran que primero Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, mire, yo me esforcé, yo trabajé con la ayuda del Espíritu Santo, el Señor nos guió, formamos la iglesia y ahora entonces ustedes pretenden irse al mundo, ahora pretenden ustedes rechazar el mensaje de salvación, cuando yo los he presentado a ustedes como una esposa virgen pura para Cristo. Y Pablo sentía, ¿no?, celo por la iglesia, Pablo sentía celo por la actitud de ellos y haciéndoles ver que esa no era el camino correcto. Y el Salmo 78, versículo 58, nos habla cómo Dios también sentía celo por su pueblo cuando ellos se inclinaban por la adoración a dioses extraños. Entonces, el Kenat de Dios, o el celo de Dios por su pueblo, como dice el autor de la lección, proviene del profundo amor que siente. Es decir, Dios desea, mis queridos hermanos, y Dios espera una relación exclusiva con su pueblo. Solo Él es el que tiene que recibir la gloria y la honra y la adoración. Pero a veces, como lo hemos visto ya en el libro de Oseas, capítulo 1, capítulo 3, Jeremías 2, versículo 2, Jeremías 3, del 1 al 10, hemos visto cómo el amor de Dios muchas veces por su pueblo no es correspondido. Entonces los celos del Señor son motivados por nuestra infidelidad, por nuestra conducta indebida, por rechazarle, por separarnos de Él, por no querer hacer su voluntad. Y a veces nos olvidamos, mis queridos hermanos, que con Dios definitivamente no podemos jugar. Porque recuerde, Dios hoy en día manifiesta su gracia, manifiesta su amor y manifiesta su misericordia. Es un Dios compasivo, es un Dios que nos ama por encima de todas las cosas. Pero un día esa gracia acabará. Y entonces las decisiones que habremos tomado marcarán nuestro destino eterno. Así que la lección de hoy trata también de mostrarnos, ya al final de nuestro programa, trata de mostrarnos que definitivamente necesitamos entrar en esa experiencia plena y completa de salvación para entonces vivir conforme a la voluntad del Señor. Y en esa experiencia vamos a crecer, vamos a vivir para honrar y glorificar el nombre del Señor. Y además de eso, vamos a ser instrumentos útiles para la gloria y la honra del Dios eterno, para la gloria y la honra del Dios todopoderoso. Pero al final tomamos nosotros decisiones de vida eterna. Y como les digo en el programa Tú Decides, recuerde, la mejor decisión que podemos tomar hoy y siempre es por Cristo Jesús. Entonces, si usted decide por el Señor, mi querido hermano, si usted decide permanecer y vivir en el amor del Señor, entonces usted va a recibir gracia, bendición, usted va a ser dirigido por Dios, usted se va a mantener firme en medio de este mundo, en medio de este conflicto. Y cuando se manifieste entonces la ira del Señor, usted será guardado. ¿Por qué? Porque usted vive en ese amor divino y vive guardado por el amor del Dios eterno. Pero eso lo vamos a estudiar entonces en nuestra próxima lección, la lección número 5, la ira del amor
divino. Será entonces nuestro próximo estudio. Así que le invito a que pueda entonces usted comenzar a seguir adelante, ¿no? Y seguir estudiando la palabra del Señor. Muy importante, es fundamento para nuestra vida. Y también le invito a que se pueda quedar con nosotros aquí en Vida 104.1 FM. Feliz sábado para usted. Dios le bendiga y será hasta nuestro próximo encuentro.